Mi nombre es Justino Medel y trabajo como consultor ambiental. Mi vida siempre fue común, sin grandes sustos o aventuras, hasta aquel día. Fue en un viaje de trabajo a Veracruz, México, cuando todo comenzó. Me habían enviado para evaluar el impacto ambiental de una nueva construcción cerca del río Jamapa. La región era conocida por su belleza natural, pero también por historias que los habitantes contaban en voz baja. Historias de personas que desaparecían sin dejar rastro, de ahogamientos que no tenían sentido, de sombras que parecían seguir a quien se atreviera a caminar cerca del río por la noche. Yo, por supuesto, no creía en nada de eso. Para mí, solo eran leyendas para asustar a los turistas. Ese día, el sol ya comenzaba a esconderse cuando terminé mi trabajo. Decidí regresar a la ciudad por un camino diferente, una carretera de terracería que parecía más corta. El GPS de mi celular no tenía buena señal en la región, pero confiaba en mi suerte. El camino era estrecho, rodeado de árboles altos y densos, y el río Jamapa corría paralelo a él, su agua oscura reflejando los últimos rayos de sol. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. El camino comenzó a desaparecer, dando lugar a un sendero cada vez más estrecho. Detuve el auto y bajé para mirar a mi alrededor. El silencio era pesado, solo interrumpido por el sonido distante del agua del río. Traté de encender el celular para verificar mi ubicación, pero la pantalla se quedó en negro. La batería se había agotado. Decidí continuar a pie, pensando que pronto encontraría la carretera principal. Caminé unos minutos, pero el sendero parecía no tener fin. El río, antes lejano, ahora estaba más cerca, y su agua parecía más oscura, casi negra. Fue entonces cuando sentí el primer pinchazo de miedo. Miré hacia atrás y vi algo que me hizo detenerme. Entre los árboles, movimientos rápidos, como si sombras se estuvieran escondiendo en la vegetación. Eran figuras encapuchadas, distantes, pero claramente humanas. Mi corazón aceleró y comencé a caminar más rápido. Cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que no estaba solo. Las sombras parecían seguirme, manteniendo distancia, pero siempre presentes. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero el miedo ya se había instalado. El río Jamapa ahora estaba a mi lado, y pude sentir el olor del agua, un aroma extraño, casi metálico. Miré la superficie oscura y vi algo que me hizo dejar de respirar. Flotando en el agua, casi imperceptible, estaba una máscara de tela negra como las que usaban las sombras que me seguían. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba perdido por accidente. Alguien o algo quería que estuviera allí. El sol ya había desaparecido por completo, y la oscuridad comenzó a engullir todo a mi alrededor. El sendero, antes visible, ahora era solo un vago contorno en la penumbra. El río Jamapa continuaba a mi lado, su agua oscura reflejando la poca luz que aún quedaba en el cielo. Las sombras encapuchadas no desaparecieron. Estaban allí, siempre a distancia, moviéndose entre los árboles como sombras vivientes. Traté de mantenerme calmado, respirando profundamente, pero cada paso que daba parecía llevarme más hacia una trampa. Decidí alejarme del río, pensando que quizás encontraría alguna casa o carretera, pero el bosque era denso y cada vez que miraba hacia atrás, las sombras parecían más cerca. No hacían ruido. No hablaban, solo seguían, como si esperaran el momento adecuado para actuar. Fue entonces cuando escuché el sonido. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí.
Un murmullo proveniente del río, como si alguien estuviera tarareando en voz baja. Me detuve y miré hacia el agua. La superficie estaba tranquila, pero el sonido continuaba, resonando en mi mente. Era una melodía extraña que no podía reconocer, pero que parecía llamarme. Mi instinto gritaba para que me alejara, pero algo en esa música era hipnótico. Caminé hacia el río, casi sin darme cuenta. Cuando me di cuenta, estaba en la orilla, el agua fría tocando mis pies. El murmullo se detuvo. Miré hacia abajo y vi algo que me hizo estremecer. En el agua, reflejada en la superficie oscura, no estaba mi rostro. Era el rostro de una mujer, pálida y con ojos vacíos. Parecía mirarme fijamente y su boca se movió, como si estuviera diciendo algo, pero no salió ningún sonido. Retrocedí de repente, casi cayendo. Cuando miré hacia el río nuevamente, la imagen había desaparecido, pero el miedo no. Las sombras estaban más cerca ahora. Podía verlas claramente, incluso en la oscuridad. Usaban capas oscuras y máscaras de tela negra, como la que había visto flotando en el agua. No hacían ningún movimiento hacia mí, pero su presencia era asfixiante. Decidí correr. No importaba a dónde, solo necesitaba salir de allí. Corrí por el sendero, tropezando con raíces y ramas, pero no me detuve. El sonido del agua del río parecía perseguirme, junto con los pasos ligeros de las sombras. Cuando finalmente me detuve, jadeante, me di cuenta de que estaba en un lugar diferente. El sendero había desaparecido y estaba en un claro. En el centro había una estructura antigua, como un altar de piedra. Alrededor, velas apagadas y símbolos extraños grabados en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Las sombras estaban a mi alrededor, formando un círculo. No se movían, solo observaban. Y en el centro del altar había una máscara de tela negra, idéntica a la que había visto en el río. Algo dentro de mí sabía que esa máscara no era solo un objeto, era una advertencia. Y yo estaba en medio de algo mucho más grande de lo que podría imaginar. El aire en el claro era pesado, cargado de un olor dulce y podrido, como flores marchitas mezcladas con algo que no podía identificar. Las velas alrededor del altar de piedra estaban apagadas, pero juraba que podía sentir el calor de ellas, como si aún estuvieran ardiendo en algún lugar más allá de mi vista. Las sombras encapuchadas no se movían, solo estaban allí, en silencio, formando un círculo perfecto alrededor de mí. Sus máscaras negras ocultaban cualquier trazo de humanidad, y no podía ver sus ojos, pero sentía el peso de sus miradas. Era como si me estuvieran estudiando, decidiendo qué hacer conmigo. Mi cuerpo temblaba, y cada fibra de mi ser gritaba para que corriera, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. El altar de piedra frente a mí emanaba una energía extraña, como si estuviera vivo. Intenté recordar cómo había llegado allí. El sendero, el río, las sombras, todo parecía distante, como si le hubiera pasado a otra persona. Pero el miedo era real. Tan real como el frío que ahora subía por mi columna vertebral. Miré hacia atrás, con la esperanza de encontrar una brecha en el círculo de sombras, pero estaban en todos los lados. El bosque alrededor del claro parecía más denso, como si los árboles se hubieran movido para atraparme allí. El río Jamapa aún podía escucharse a lo lejos, su agua oscura corriendo como un susurro constante. Fue entonces cuando noté algo que me hizo perder el aliento.
Las velas alrededor del altar comenzaron a encenderse solas, una por una, sin que nadie las tocara. La llama era azulada, casi transparente, y no producía calor. El círculo de sombras comenzó a moverse, lentamente, al unísono, como si estuvieran danzando a mi alrededor. Era como un canto, pero no venía de ninguna boca humana. Parecía surgir del mismo aire, de los árboles, del río. Era una melodía antigua, llena de dolor y desesperación. Mi cuerpo comenzó a moverse solo, como si fuera arrastrado por una fuerza invisible. Traté de luchar, pero mis piernas no me obedecían. Caminé hacia el altar, cada paso más pesado que el anterior. La máscara estaba ahora a pocos centímetros de mi rostro, y pude sentir el olor a moho y tierra que venía de ella. Cuando extendí la mano para tocarla, una voz resonó en mi mente. Ya nos perteneces. La voz no era humana. Era grave, ronca, como si viniera de las profundidades de la tierra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Las sombras dejaron de moverse, y el círculo se cerró aún más. Estaban tan cerca que podía sentir el olor de sus ropas, un aroma a humedad y muerte. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había escapatoria. Quería estar en casa. Quería estar en cualquier lugar que no fuera allí. Mi mente se llenó de imágenes de mi casa, de mi cama, de mi vida normal. Todo parecía tan distante, tan imposible de alcanzar. La máscara estaba ahora a centímetros de mi rostro y podía sentir su peso, como si intentara fundirse conmigo. Y entonces todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el claro. Estaba en un lugar que no podía describir bien. Era como si estuviera dentro de un sueño. El suelo bajo mis pies era suave, como si estuviera pisando musgo, pero no había vegetación. El aire era frío y húmedo, y el olor dulce y podrido del claro aún persistía, ahora más fuerte. La máscara de tela negra estaba en mi rostro. Yo no la había puesto allí. Simplemente estaba, como si siempre hubiera sido parte de mí. Traté de quitármela, pero mis manos no respondían. Era como si ya no tuviera control sobre mi cuerpo. Miré a mi alrededor y vi que las sombras encapuchadas estaban allí, pero ahora parecían diferentes. Sus capas oscuras brillaban levemente, como si estuvieran hechas de algo más que tela. No se movían, solo observaban, pero podía sentir sus voces en mi mente, susurrando palabras que no lograba entender. El río Jamapa también estaba allí, pero ya no era un río. Era una masa oscura sin vida. El agua ya no corría, se retorcía, formando patrones extraños que parecían casi hipnóticos. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo dentro de mí. Había algo más, algo que no era yo. Era como si otra conciencia estuviera compartiendo mi cuerpo, ocupando cada espacio vacío. Podía sentir sus pensamientos, sus recuerdos, y no eran humanos. Eran antiguos, llenos de dolor y rabia, y venían de un lugar que no podía comprender. La voz que había oído antes resonó nuevamente en mi mente, pero ahora era más clara. Ahora eres uno de nosotros. Intenté luchar, intentar expulsar esa presencia de dentro de mí, pero era como intentar sostener el agua con las manos. Cuanto más resistía, más se infiltraba, ocupando cada parte de mí. Las sombras comenzaron a moverse lentamente en mi dirección. Ya no parecían amenazadoras,
Ahora casi parecían reverentes, como si yo fuera algo sagrado. La masa oscura que era el río comenzó a acercarse, envolviendo mis pies. Estaba helada, pero no mojada. Parecía más una niebla espesa que subía por mis piernas, envolviendo mi cuerpo. Quería correr, pero mis piernas no obedecían. Todo lo que podía hacer era observar, impotente, mientras esa cosa dentro de mí crecía, tomando control de cada pedazo de lo que yo era. Fue entonces cuando comenzaron los recuerdos. No eran mías, pero eran tan vívidas que parecían reales. Vi personas siendo llevadas al río, sus vidas siendo drenadas en antiguos rituales. Vi las sombras encapuchadas realizando ceremonias en nombre de algo que no lograba entender. Vi la máscara siendo creada no como un objeto, sino como una entidad, algo que existía más allá de lo físico. Y vi lo que querían de mí. No era solo una víctima más. Era un huésped, un vehículo para algo que estaba más allá de la comprensión humana. La máscara no era solo una pieza de tela, era una puerta, y yo estaba siendo usado para mantenerla abierta. La masa oscura del río ahora cubría completamente mi cuerpo, y podía sentir su presencia en cada célula. La cosa dentro de mí se rió, una risa baja y ronca que resonó en mi mente. Nunca volverás a casa. Y entonces todo se oscureció nuevamente. Cuando desperté, estaba acostado en una cama de hospital. La luz blanca del techo me cegó por un momento, y el olor a alcohol y limpieza invadió mis narinas. Traté de sentarme, pero mi cuerpo estaba débil, como si hubiera sido vaciado de toda energía. Un médico y una enfermera estaban a mi lado, hablando en español, pero no podía entender lo que decían. Mi mente estaba confundida, fragmentada, como si alguien hubiera desmantelado mis recuerdos y puesto las piezas en el lugar equivocado. Fue entonces cuando me di cuenta de que no recordaba nada. Nada del río Jamapa, nada de las sombras encapuchadas, nada de la máscara. Solo había un vacío, una niebla espesa cubriendo todo lo que había sucedido. Los médicos me dijeron que había sido encontrado inconsciente a orillas del río, a kilómetros de donde mi auto estaba abandonado. Mi ropa estaba mojada y sucia, y mi cuerpo presentaba rasguños y moretones, pero ninguna herida grave. Me preguntaron qué había sucedido, pero no sabía responder. Lo único que sentía era un miedo profundo, un terror que parecía estar arraigado en algún lugar más allá de mi conciencia. Tardaron semanas en darme de alta del hospital. Durante ese tiempo, comencé a tener pesadillas. Siempre eran las mismas. El río oscuro, las sombras, la máscara. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero las imágenes desaparecían tan pronto como abría los ojos. Era como si mi mente intentara protegerme de lo que había vivido. Cuando volví a casa, decidí buscar ayuda. Comencé a hacer terapia, intentando reconstruir lo que había sucedido. Mi terapeuta sugirió que podría haber sufrido un trauma, tal vez un accidente, y que mi cerebro había bloqueado los recuerdos para protegerme. Pero yo sabía que era algo más que eso. Fue durante una de esas sesiones que algo salió a la luz. Estábamos hablando sobre el río Jamapa, y mencioné el olor dulce y podrido que recordaba del claro. De repente, una imagen surgió en mi mente: el altar de piedra, las velas azules, los símbolos extraños en el suelo. Y entonces, una palabra vino a mi mente, clara como el día: pacto. Empecé a investigar. Pasé horas en internet leyendo sobre la región de Veracruz, sobre el río Jamapa,
sobre leyendas y rituales antiguos. Fue entonces cuando encontré algo que me hizo detener la respiración. Había relatos, tanto antiguos como recientes, de rituales realizados en las orillas del río. Eran ceremonias oscuras, relacionadas con pactos con entidades demoníacas que nadie se atrevía a nombrar. Las descripciones coincidían con lo que yo recordaba: las sombras encapuchadas, la máscara de tela negra, el altar de piedra. Eran rituales de ofrenda, donde vidas eran drenadas a cambio de poder, protección o venganza. Cuanto más leía, más piezas se encajaban. Las desapariciones inexplicables, los ahogamientos, las sombras que los habitantes decían ver por la noche. Todo formaba parte de algo más grande, algo que existía desde hacía siglos, oculto en las profundidades de esa región. Y yo había sido parte de eso. No sé cómo escapé, o si realmente escapé. A veces, cuando estoy solo, siento como si algo estuviera observando, esperando. La máscara aún aparece en mis pesadillas, y el olor dulce y podrido a veces invade mis narinas, incluso cuando no hay nada cerca. Hoy, sigo en terapia y tomando medicamentos para controlar la ansiedad y las pesadillas. Mi terapeuta dice que estoy mejorando, que los recuerdos se están volviendo más distantes, pero sé que nunca se irán por completo. Mi nombre es Jorge Sampedri, y esta es la historia de cómo todo salió mal. Era un hombre común, nacido y criado en Veracruz, México. Trabajaba duro, tenía una familia, una casa modesta y un sueño que nunca me abandonó: la riqueza fácil. Desde joven, creía que algún día la suerte tocaría a mi puerta. Pero la suerte, como descubrí, es una mentira que nos consume poco a poco. Todo comenzó con los juegos de azar. Primero fueron las cartas, luego los dados y por último, las ruletas. Me sentía vivo cuando el dinero estaba en juego, como si cada apuesta fuera una oportunidad para escapar de la vida gris que llevaba. Pero, con el tiempo, la adicción se apoderó de mí. Perdí todo: mi trabajo, mi casa, mi esposa y mis hijos. Ellos me dejaron y no los culpo. Era un fantasma, un hombre que solo existía para apostar. La desesperanza se instaló en mí como una enfermedad. Ya no sabía qué hacer, hasta que escuché hablar del juego del infierno. El nombre sonaba como una broma, pero las historias que circulaban en las calles de Veracruz se susurraban con miedo. Decían que el juego ocurría en una mansión antigua, escondida en las colinas, y que era organizado por un hombre llamado Don Guillermo. Nadie sabía con certeza quién era, pero todos coincidían en una cosa: quien ganara el juego ganaría una fortuna inimaginable. Ya no tenía nada más que perder. Una noche, después de otra derrota humillante en un bar sucio, decidí que encontraría a Don Guillermo. Fue fácil descubrir dónde estaba. Basta con frecuentar los lugares correctos y escuchar los susurros correctos. La mansión estaba en la cima de una colina, rodeada por árboles densos y un silencio que parecía devorar cualquier sonido. Cuando llegué allí, sentí un escalofrío en la espalda, pero lo ignoré. La promesa de riqueza era más fuerte que cualquier miedo. La mansión era antigua, con paredes desconchadas y ventanas rotas. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. Dentro, el aire era pesado, lleno de polvo y algo más, algo que no podía nombrar. En el centro de la sala principal había una mesa con una ruleta.
No era una ruleta común. Tenía símbolos extraños, un Baphomet, el ojo de Horus, un sigilo de Lucifer. Parecían palpitar bajo la débil luz de las velas que iluminaban el ambiente. Don Guillermo estaba sentado a la mesa, inmóvil como una estatua. Era alto, delgado, con un rostro pálido y ojos que parecían ver a través de mí. No dijo una palabra, solo señaló la silla vacía al otro lado de la mesa. Me senté, mis manos temblorosas sosteniendo el poco dinero que me quedaba. El juego comenzó. La ruleta giraba. Los símbolos se mezclaban en un torbellino de colores y formas. No entendía las reglas, pero algo dentro de mí me decía que debía continuar. A cada ronda perdía un poco más de mí mismo. No era solo dinero, era como si partes de mi alma estuvieran siendo arrancadas, pero no podía parar. La promesa de riqueza era como un imán, arrastrándome hacia el abismo. Cuando la última ronda terminó, estaba completamente arruinado. Don Guillermo me miró y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa que me hizo sentir como si ya estuviera muerto. Se levantó y señaló la ruleta. No entendí lo que quería, pero entonces vi. Los símbolos en la ruleta empezaron a moverse. Intenté levantarme, pero mis piernas no me obedecían. La ruleta giraba cada vez más rápido. Traté de gritar, pero mi voz desapareció en el aire. Lo último que vi fueron los ojos de don Guillermo, brillando como brasas, antes de que todo se volviera oscuro. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi casa, o lo que quedaba de ella. Mi cuerpo estaba intacto, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era el mismo. Y, lo peor, sabía que el juego no había terminado. Solo estaba comenzando. Pensé que todo no era más que una pesadilla. La casa vacía, el olor a moho, el silencio que resonaba como un lamento. Todo parecía demasiado real. Pero había algo mal. Mi brazo derecho ardía, como si algo estuviera quemando por dentro. Cuando levanté la manga de la camisa, vi 3 marcas rojas en la piel. Un Baphomet, el ojo de Horus y el sigilo de Lucifer, idénticos a los símbolos de la ruleta. No sangraban, pero dolían. En los días siguientes, traté de ignorar las marcas. Fui al médico, que dijo que eran solo alergias. Mentira. Las sentía moverse, como gusanos bajo la piel. Por la noche, soñaba con la ruleta girando y despertaba con el sonido de risas susurradas en la oscuridad. Siempre era la misma voz rasposa, diciendo, «Aún no has pagado el precio». Una semana después, las marcas comenzaron a multiplicarse. Aparecieron en mi pecho, en la espalda, hasta en la palma de mis manos, y con ellas llegaron las señales, dinero. De repente, encontraba billetes doblados en el suelo, monedas en lugares imposibles, como dentro del café o en la almohada. Siempre era exactamente el valor que necesitaba para apostar. Pero no había alivio en ello. Era una trampa. Cada vez que tomaba el dinero, las marcas ardían más fuerte y una voz susurraba, «Juega otra vez». Resistí. Traté de tirar todo, quemar los billetes, pero el fuego no los consumía. Siempre reaparecían, intactos, en el bolsillo de mi abrigo. Hasta que, una madrugada, perdí el control. Volví a la mansión. No sé cómo llegué allí. Fue como si mis piernas me llevaran solas. La puerta estaba abierta de nuevo, y don Guillermo me esperaba, sentado en la misma mesa. Esta vez, la ruleta no tenía números, solo símbolos, y en el centro, una aguja que parecía hecha de hueso. Jugué. Perdí. Cuando la aguja se detuvo en el sigilo de Lucifer,
Don Guillermo extendió la mano y por primera vez habló. Su voz era como el arrastre de una lápida. El precio será pagado por otro. A la mañana siguiente, descubrí lo que quiso decir. Doña Carmen, mi vieja vecina, fue encontrada muerta en su patio. Su cuerpo estaba cubierto por los mismos símbolos que yo llevaba. Las autoridades dijeron que fue un infarto, pero yo sabía. Ella murió en mi lugar. Las marcas en mi piel disminuyeron después de su muerte. Fue cuando entendí. El juego no quería mi vida. Quería que entregara almas para la ruleta. Desde entonces, evito a todos. Cierro las ventanas, tranco las puertas, pero los billetes de dinero siguen apareciendo. Y las marcas están regresando. Esta vez, más profundas. A veces, veo sombras en las esquinas de mi cuarto que susurran: «Juega. Es la única manera de sobrevivir». No sé cuánto tiempo tengo hasta la próxima ronda. Solo sé que, cuando la ruleta gire de nuevo, alguien morirá. Y esta vez, tal vez yo elija quién. Las marcas no dejaban de crecer. Ahora, cubrían mi cuello y comenzaban a subir por mi rostro. Evitaba los espejos, pero cuando me veía, no reconocía al hombre de ojos hundidos y piel marcada. Era como si el juego estuviera transformándome en algo que no era humano. Una noche, desperté con un ruido proveniente del patio. Era un sonido bajo, casi musical, como el arrastre de cadenas. Cuando miré por la ventana, vi una figura alta y delgada, envuelta en una capa oscura, parada bajo la luz de la luna. Era don Guillermo. No necesitó decir nada. Sabía lo que quería. Salí de casa, mis piernas temblando, pero incapaces de resistir. Él me llevó de vuelta a la mansión, pero esta vez no fuimos a la sala de la ruleta. En lugar de eso, me guió por un pasillo estrecho y oscuro hasta una puerta de madera pesada, clavada con clavos. El aire estaba frío y el olor a azufre era tan fuerte que casi me desmayo. Dentro de la sala había un círculo dibujado en el suelo, hecho con una sustancia oscura que brillaba bajo la luz de las velas. Alrededor del círculo había objetos extraños, velas negras, cuchillos oxidados y huesos dispuestos en patrones que hacían que mis ojos dolieran de mirarlos. En el centro había una ruleta más pequeña, pero mucho más detallada, con símbolos que parecían moverse incluso cuando estaban detenidos. Don Guillermo señaló el círculo. Lo entendí. Era un ritual. Comenzó a cantar en un idioma que no reconocía, pero que parecía resonar dentro de mi cabeza, como si estuviera grabado en algún lugar profundo de mi mente. Las velas se encendieron solas y el aire se volvió denso. Sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir de dentro de mí. Don Guillermo extendió la mano. Cortó la palma de mi mano sin dudar, y la sangre se derramó sobre la ruleta. Los símbolos comenzaron a brillar de manera extraña. Fue entonces cuando aparecieron las sombras. Emergieron de las nieblas, figuras humanoides, pero distorsionadas, como si hubieran sido estiradas y retorcidas hasta perder su forma. Sus ojos eran agujeros negros y sus bocas se abrían en gritos. Se movieron hacia el círculo y me di cuenta de que eran almas perdidas, atrapadas en el juego. Don Guillermo susurró: «Elige». No quería, pero mi mano se movió sola, señalando a una de las figuras. Se retorció, como si estuviera en agonía, y luego se disipó. Los símbolos giraron, y por un momento todo quedó en silencio. Cuando la ruleta paró,
El símbolo del ojo de Horus brilló intensamente. Don Guillermo sonrió y sentí las marcas en mi piel arder como fuego. Pero esta vez no era dolor, era poder. Podía sentir el alma de esa persona atrapada dentro de mí, como una segunda conciencia. Don Guillermo me entregó una bolsa llena de dinero. «Has aprendido», dijo, «ahora el juego es tuyo». Cuando volví a casa, las marcas habían disminuido, pero sabía que era temporal. El ritual me dio una tregua, pero también me atrapó. Ya no era un jugador, era parte del juego, y lo peor, me había gustado esa sensación de poder. Ahora las almas me llaman, susurran en la oscuridad, pidiendo ser liberadas, pero sé que si cedo, el juego nunca terminará y no sé cuánto tiempo más podré resistir. Las semanas que siguieron al ritual fueron una pesadilla interminable. Las marcas en mi piel disminuyeron, pero la presencia de esa alma dentro de mí era constante. Era como tener a un extraño viviendo en mi cabeza, susurrando cosas que no quería escuchar. A veces sentía sus recuerdos, destellos de una vida que no era mía. Una casa sencilla, una familia, una niña llorando. Era doña Carmen. Había entregado su alma y ahora ella estaba atrapada en mí. El dinero que don Guillermo me dio no trajo alivio. Cada billete que tocaba parecía quemar mi mano y las monedas tenían un peso extraño, como si estuvieran hechas de algo más denso que el metal. Traté de deshacerme de ellas, arrojándolas al río, pero siempre regresaban. Las encontraba en mi bolsillo, debajo de la almohada, incluso en el desayuno, mezcladas con los granos de café. Era como si el juego no me dejara escapar, y entonces las personas empezaron a desaparecer. Primero fue el señor del mercado, un hombre amable que siempre me daba descuentos. Desapareció una noche y nadie sabía decir a dónde había ido. Después fue la joven que trabajaba en la lavandería. Su cuerpo fue encontrado días después, en un callejón cubierto por los mismos símbolos que yo llevaba. Las autoridades hablaron de pandillas, de crímenes pasionales, pero yo sabía la verdad. El juego estaba cobrando su precio y yo era el instrumento. Intenté esconderme, encerrarme en casa, pero las almas no me dejaban en paz. Venían en sueños, llorando, gritando, pidiendo ser liberadas, y siempre, al final, estaba don Guillermo, observando desde lejos, con esa sonrisa que parecía decir: «No puedes escapar». Una noche, desperté con un ruido en la puerta. Era un hombre que nunca había visto antes, delgado, con ojos hundidos y una expresión desesperada. Sostenía una bolsa llena de dinero y me miró fijamente. «Sé lo que eres», dijo. «Necesito jugar». Tratando de cerrar la puerta, pero él empujó con una fuerza que no parecía humana. Entró, arrojó la bolsa al suelo y señaló la mesa de la cocina. «Gira la ruleta», ordenó él. No tenía una ruleta, pero cuando miré hacia la mesa, vi que estaba allí, como si siempre hubiera estado. Los símbolos brillaban bajo la luz tenue, y la aguja giraba sola. El hombre se sentó, sus manos temblorosas sosteniendo el dinero. No quería hacer eso, pero algo dentro de mí, algo que no era yo, tomó el control. Mis manos se movieron solas, girando la ruleta. El hombre observaba, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y terror. Cuando la aguja se detuvo en el Baphomet, comenzó a gritar. Su cuerpo se retorció, como si estuviera siendo jalado por hilos invisibles, y luego desapareció.
La bolsa de dinero quedó, pero no la toqué. Sabía que era otra trampa. A la mañana siguiente, las marcas en mi piel habían disminuido aún más, pero el alma dentro de mí estaba más fuerte. Ahora eran dos: Doña Carmen y el hombre desconocido. Podía sentir sus presencias, sus voces mezclándose con la mía. Y entonces vino la peor parte. Comencé a sentir hambre. No de comida, sino de algo más. Algo que solo el juego podía darme. Sé que no puedo seguir así, pero también sé que no puedo parar. El juego ahora es parte de mí, y cada vez que trato de resistir, las marcas vuelven más profundas, más dolorosas. Y lo peor, comencé a ver personas con las mismas marcas que yo. Están por todas partes, en los mercados, en las calles, incluso en la iglesia. Algunas me miran con miedo, otras con envidia. Todas saben lo que soy. No sé cuánto tiempo me queda hasta la próxima ronda. Solo sé que, cuando llegue, alguien morirá. No resistí. El hambre que sentía no era física, pero corroía mi cuerpo como un cáncer. Las marcas ya cubrían todo mi cuerpo, desde los pies hasta la frente. Ya no parecían dibujos en la piel, sino cicatrices profundas, como si algo estuviera intentando escapar de dentro de mí. Las almas que llevaba susurraban sin parar, y apenas podía distinguir mis propios recuerdos de los suyos. Don Guillermo vino a buscarme esa noche. No necesitó decir nada. Sabía que era hora de terminar el juego. La mansión estaba diferente. La sala estaba llena de personas, algunas que reconocía de las calles de Veracruz, otras completos extraños. Todos tenían las marcas. Todos eran como yo. Don Guillermo levantó las manos y el silencio cayó sobre la sala. El ciclo se completa, dijo, su voz resonando. Uno de ustedes tomará mi lugar. La ruleta giró sola, más rápido que nunca. Los símbolos brillaban con una luz que lastimaba los ojos, y el aire se llenó de un olor dulce y podrido, como carne en descomposición. Las personas a mi alrededor empezaron a gritar. Algunas caían al suelo, retorciéndose, mientras otras reían, enloquecidas. Yo permanecí parado, sintiendo las almas dentro de mí agitarse, como si supieran lo que estaba por venir. La aguja se detuvo en el sigilo de Lucifer. Don Guillermo me miró directamente. Sus ojos ya no eran humanos, eran pozos sin fondo. Caminó hacia mí y puso una mano en mi pecho. El dolor fue instantáneo. Sentí las marcas en mi piel abrirse y las almas que llevaba fueron absorbidas, una por una, como hilos negros escapando de una herida. Se enrollaron en la ruleta, desapareciendo en sus símbolos. Cuando la última alma se fue, don Guillermo se desintegró, no en cenizas, sino en algo peor. Se disolvió en el aire, como si nunca hubiera existido. Y entonces entendí, el juego nunca termina, solo cambia de dueño. Las personas en la sala empezaron a retirarse, una a una, con miradas de alivio o desesperación. Yo quedé allí, solo frente a la ruleta. Las marcas en mi cuerpo habían desaparecido, pero algo dentro de mí estaba muerto. Ya no había voces, ni hambre, ni miedo. Solo un vacío frío y un conocimiento que no debía existir. Sabía cómo llamar a nuevos jugadores. Sabía cómo hacer que el juego creciera. Hoy me siento en la misma silla en la que don Guillermo solía estar. La mansión parece más viva cada día, como si se alimentara de las almas que la ruleta consume. A veces veo personas llegar con miradas hambrientas y manos temblorosas. Piensan que están aquí para ganar. No las aviso.
Dejo que se sienten, que apuesten, que pierdan. Y cuando la ruleta se detiene, sonrío. Es una sonrisa que no me pertenece, sino a algo mucho más antiguo. El juego continúa y la avaricia revela su identidad. Y tú ya sabes cómo encontrarlo. Mi nombre es Mariano Núñez. Desde niño, me fascinó lo que el tiempo borra. Mientras otros chicos coleccionaban estampillas o jugaban al fútbol, yo pasaba horas en el ático de la casa de mi abuela, en Puebla, hurgando en cajas llenas de documentos antiguos y fotos desvaídas. Tal vez por eso me hice historiador, no del tipo que repite historias ya hechas, sino de aquellos que excavan hasta encontrar lo que está enterrado. Y fue esta obsesión la que me llevó hasta Veracruz, a la Mansión Valente. La ciudad, puerto histórico bañado por el Golfo de México, guarda cicatrices del pasado colonial. Ruinas de almacenes, iglesias barrocas devoradas por el salitre y mansiones como la Valente, construida en 1830 por un comerciante de especias español. Se decía que su dueño se enriqueció explotando a los indígenas y luego desapareció sin dejar rastro. La propiedad estaba en los alrededores de Xalapa, aislada en una colina donde la niebla se acumulaba incluso al mediodía. Los habitantes más viejos de la región evitaban el lugar. «Ah, esa cosa en el jardín», murmuraban sin explicar. Cuando llegué, la mansión parecía un cadáver arquitectónico. Las ventanas rotas recordaban órbitas vacías, y el jardín, que antes era tropical y exuberante, estaba invadido por árboles torcidos y zarzas que se aferraban al suelo como dedos. En el centro se erguía la estatua. No era una escultura común. No había armonía en sus formas. Su rostro era una distorsión. Mandíbula desplazada, nariz achatada como si la hubieran golpeado, y los ojos demasiado profundos, como si alguien hubiera excavado las órbitas con herramientas. Las manos, esculpidas con 6 dedos cada una, se extendían hacia adelante, casi suplicantes. Pasé horas estudiándola. Fotografié cada ángulo, medí sus proporciones, tomé muestras de la piedra, una roca volcánica oscura, común en la región. No existía ningún registro de aquello en los archivos municipales ni en las crónicas coloniales. Fue solo cuando exploré el sótano de la mansión, en la tarde del segundo día, que encontré algo. La puerta estaba bloqueada por un armario desmontado, pero logré empujarlo. El aire dentro era denso, olía a moho y cenizas. En la estantería más alta, envuelto en un paño empapado en cera, una técnica antigua para preservar libros de insectos, estaba el volumen. La portada, de cuero corroído, tenía un símbolo en relieve: un ojo dentro de un triángulo invertido. Las páginas, escritas en español del siglo XVIII, describían un culto llamado los Vigías del Umbral. Ellos creían que ciertos espíritus podían ser atrapados en objetos físicos para proteger lugares sagrados. Pero había una advertencia: el guardián no duerme, él espera. Y cuando la sangre del curioso riegue la piedra, el pacto se cumplirá. Esa noche, en el hotel barato donde me hospedaba, comenzó el sueño. La estatua estaba al pie de mi cama, su boca abriéndose y cerrándose lentamente. No emitía sonidos, pero sentía las palabras vibrar dentro de mi cráneo, como si alguien susurrara directamente en mi cerebro. Desperté con una náusea violenta y marcas rojas en el pecho, como arañazos superficiales. Volví a la mansión al amanecer, decidido a ignorar el miedo. Fue cuando me di cuenta. Todas las fotos que tomé de la estatua estaban desenfocadas, excepto una.
En ella, en medio de la distorsión, había sombras al fondo, figuras humanoides, demasiado delgadas, con las cabezas inclinadas de manera antinatural. Y en la base de la estatua, removiendo el musgo con las manos temblorosas, descubrí la inscripción en náhuatl. Traducirla fue difícil, pero una señora del mercado en Xalapa me ayudó. Aquí yace el hambre que nunca duerme. En ese momento me reí. Hambre era una metáfora para la codicia, claro, algo relacionado con el antiguo dueño de la mansión. Solo que no entendí, entonces, por qué mis manos olían a tierra podrida todo el día, incluso después de lavarlas 10 veces. En los días siguientes, algo cambió en mí. Despertaba agotado, incluso durmiendo 8 horas. Mis ojos ardían, como si hubiera pasado noches enteras mirando la oscuridad. Lo peor eran los susurros, ya no solo en los sueños, sino en momentos de silencio, como cuando llenaba la taza de café o hojeaba libros en la biblioteca municipal. Una voz rasposa, gutural, que no formaba palabras, solo respiraba. Decidí enfocarme en el culto, los vigías del umbral. Pero no figuraba en ningún registro oficial, aunque en un archivo polvoriento del siglo XIX encontré menciones a rituales nocturnos en las colinas cercanas a Xalapa. El texto hablaba de desapariciones, niños, viajeros, hasta un sacerdote que investigó la región en 1798. Todos tenían en común el hecho de haber sido demasiado curiosos, según las notas marginales escritas por manos diferentes. Volví a la mansión, pero esta vez no estaba solo. Contraté a Javier, un joven de la ciudad, para que me ayudara a limpiar el sótano. Apenas entró al jardín y se detuvo, mirando fijamente la estatua. «Esa cosa», susurró, cruzándose. Mi abuelo hablaba de ella. Decía que cuando era niño, un hombre vino aquí a hacer investigaciones. Desapareció. Solo encontraron sus zapatos, llenos de tierra húmeda, como si lo hubieran enterrado y desenterrado. Javier se negó a entrar en la mansión. Solo de nuevo, registré el sótano. Fue entonces cuando noté. El libro que encontré antes tenía páginas faltantes, rasgadas con cuidado, como si alguien quisiera ocultar algo. Pero en el piso, entre las tablas sueltas, encontré un fragmento de papel. La caligrafía era urgente, casi ilegible. El guardián no está solo. Él trae consigo a los famélicos, los espíritus de aquellos que el culto sacrificó. Vagan, atrapados en la estatua, y se alimentan de la cordura de los vivos. Cuidado con los sueños, cuidado con la sangre. Esa noche, el sueño fue diferente. La estatua ya no estaba en la habitación, sino en mí. Sentía su peso sobre el pecho, las manos de 6 dedos apretando mi cuello. Desperté gritando con un sabor metálico en la boca. En el espejo del baño, mi nariz sangraba, y las marcas en el pecho ahora formaban patrones, líneas paralelas, como símbolos primitivos. Al día siguiente, fui al mercado de Xalapa a buscar provisiones. Mientras elegía frutas, una anciana indígena miró mis brazos. Había enrollado una bandana para ocultar las marcas, pero ella las vio. Se acercó y, sin decir una palabra, puso un puñado de ruda y romero en mis manos. «Para purificar lo que trajiste contigo», dijo, antes de desaparecer entre la multitud. Por la tarde, investigué la base de la estatua. Con una pala, quité el musgo y la tierra hasta encontrar piedras lisas, dispuestas en círculo. En el centro, una abertura estrecha, un túnel, lo suficientemente ancho para que un hombre se arrastre. El olor que subía era de tierra mojada y algo más,
carne en descomposición. Escuché pasos detrás de mí. Al voltearme no había nadie. Pero en el suelo, cerca de la estatua, había huellas frescas, pequeñas como de un niño. Estaban invertidas, los dedos apuntando hacia atrás. Fue entonces cuando me di cuenta. El zumbido en mis oídos había cesado. La estatua estaba silenciosa, y eso, de alguna manera, era peor. La decisión de bajar por el túnel no fue coraje, fue desesperación. Necesitaba entender qué estaba pasando conmigo. Las marcas en mi pecho ahora formaban patrones más complejos. Me preparé con lo que tenía: una linterna, una cuerda y un cuchillo de cocina que compré en el mercado. Javier se negó a acompañarme, pero aceptó quedarse afuera, atando la cuerda a un árbol cercano. «Si gritas, te jalo», dijo, tratando de parecer confiado, pero sus ojos decían otra cosa. El túnel era estrecho y húmedo. Las paredes eran de tierra compactada, con raíces colgando como venas. El olor era insoportable, una mezcla de tierra mojada, moho y azufre, casi nauseabundo. Avancé a rastras, con la linterna temblando en mi mano. El aire se volvía más pesado con cada metro, como si el túnel estuviera cerrándose. Después de algunos minutos, el túnel se abrió en una cámara circular. El suelo era de piedra, con símbolos esculpidos, los mismos que ahora estaban marcados en mi pecho. En el centro había un pozo poco profundo, lleno de un líquido oscuro y espeso. La linterna reveló huesos alrededor, cráneos, fémures, costillas. Algunos parecían antiguos, otros más recientes. Fue entonces cuando vi los dibujos en las paredes. Hechos con carbón o sangre seca, mostraban escenas de rituales. Hombres y mujeres arrodillados frente a la estatua, ofreciendo algo: animales, objetos, hasta niños. En una de las escenas, la estatua cobraba vida, sus brazos de piedra extendiéndose para envolver a los adoradores. Mi linterna comenzó a parpadear. La batería estaba nueva, pero la luz fallaba, como si algo estuviera chupando su energía. Fue cuando escuché un sonido de arrastre, proveniente del túnel por donde entré. Me giré, pero la linterna se apagó completamente. En la oscuridad total, sentí algo frío y húmedo tocar mi pie. Grité fuerte. Volví a encender la linterna, y lo que vi me hizo congelarme. En el suelo, arrastrándose hacia mí, había una figura, o lo que quedaba de ella. Era humana, pero deformada. Brazos y piernas rotos en ángulos imposibles. Piel pálida y translúcida como la de un cadáver. Sus ojos eran agujeros sin ojos, y su boca se abría en un gemido. Intenté regresar por el túnel, pero la criatura se movió demasiado rápido. Agarró mi tobillo con una fuerza sobrehumana y sentí un dolor agudo, como si sus uñas fueran cuchillas. Pateé, acertando en su rostro, y ella soltó un sonido horrible. Fue suficiente para que me arrastrara de regreso al túnel, tirando de la cuerda desesperadamente. Javier me tiró hacia afuera y caímos al suelo. Jadeando, me miró y su rostro se palideció. Su pie, susurró. Miré hacia abajo. Mi pierna estaba cubierta de tierra húmeda y en el tobillo había marcas de dedos, finos y alargados, como los de la estatua. Esa noche, en el hotel, traté de limpiar la tierra aquí, pero no salía. Parecía viva, pegándose a mi piel. Y los susurros ahora eran más claros. Una voz rasposa, repitiendo la misma frase en náhuatl. Traducí con la ayuda de un diccionario en línea. Ya eres nuestro. Fue entonces cuando me di cuenta.
Las marcas en mi pecho se habían extendido. Ahora cubrían mis brazos y cuello, como una telaraña de cicatrices. Y en el espejo, por un breve instante, vi algo detrás de mí. Una figura alta, con los brazos alargados, observando. Cuando me giré, no había nadie. Pero el olor a tierra húmeda permaneció. Los días siguientes fueron una pesadilla despierto. Las marcas en mi cuerpo ahora cubrían casi todo mi torso, y los susurros eran constantes. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la estatua, sus brazos de piedra extendiéndose para agarrarme. Y había algo más, un hambre. No por comida, sino por algo que no podía nombrar. Era como si mi cuerpo estuviera siendo consumido por dentro, y solo una cosa podría saciarla. Volví a la biblioteca municipal, decidido a encontrar una solución. En un libro raro sobre cultos prehispánicos, descubrí una mención a los Tlalpipiltin, espíritus hambrientos que vagaban entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se atraían por lugares donde se había derramado sangre en rituales, y una vez atrapados en un objeto físico, como una estatua, solo podían ser liberados con un sacrificio. El libro mencionaba un ritual de purificación que involucraba hierbas sagradas, cenizas y sangre. Pero no cualquier sangre, la sangre de quien hubiera sido marcado por el espíritu. Era una trampa. El ritual podría liberar a los espíritus, pero costaría la vida de quien lo realizara. Mientras leía, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero la biblioteca estaba vacía. Aún así, el olor a tierra húmeda persistía, y sobre la mesa al lado había una huella, pequeña, invertida, como la que vi en el jardín de la mansión. Esa noche, decidí enfrentarme a la estatua. Llevé conmigo las hierbas que la anciana del mercado me dio, un cuchillo y una botella de alcohol. Javier se negó a acompañarme, pero me prestó su coche. «Estás mal, Mariano», dijo, mirando mis manos temblorosas y mis ojos hundidos. «Esto te va a matar». Llegué a la mansión al atardecer. La estatua parecía diferente, más alta, más viva. Sus ojos estaban vacíos, como agujeros. Me acerqué con cautela, esparciendo las hierbas a su alrededor. Cuando encendí el alcohol, las llamas subieron rápidamente, iluminando el jardín con una luz danzante. Fue entonces cuando escuché el sonido, un gemido bajo, proveniente de la estatua. Las llamas parecían afectarla, haciendo que su superficie de piedra se agrietara y soltara un humo negro. Tomé el cuchillo y corté mi palma, dejando que la sangre cayera sobre la base de la estatua. El suelo tembló. Las llamas se apagaron de repente, y la oscuridad que siguió fue absoluta. Sentí algo moverse a mi alrededor. No solo la estatua, sino otras cosas, formas indistintas que susurraban y reían. La linterna falló nuevamente y me quedé ciego. Fue cuando las manos me tocaron, decenas de ellas, frías y pegajosas, tirándome al suelo. Grité, luchando, pero eran demasiado fuertes. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies, como si todo el jardín estuviera devorándome. Cuando desperté, estaba de nuevo en el túnel. La linterna estaba a mi lado, iluminando débilmente las paredes de tierra. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, excepto por los ojos. Y fue entonces cuando vi. Las figuras estaban a mi alrededor. Decenas de ellas, delgadas y pálidas, con ojos negros y bocas abiertas en gemidos silenciosos. Se movían lentamente, como si estuvieran danzando,
y sus manos finas y alargadas tocaban mi cuerpo, dejando marcas frías donde pasaban. La estatua estaba allí también, al fondo del túnel. Su boca se movía, susurrando palabras que no entendía, pero que sentía. Y entonces, una de las figuras se acercó a mí. Era un niño, o lo que quedaba de él. Sus ojos estaban vacíos, y su boca se abrió en una sonrisa que llegaba hasta las orejas. «Ya eres nuestro», susurró. Fue entonces cuando me di cuenta. Las marcas en mi cuerpo no eran solo cicatrices, eran puertas, y algo estaba intentando entrar. De repente, logré moverme y corrí por el túnel, cegado por el pánico. Las figuras reían detrás de mí, sus pasos resonando en las paredes de tierra. Cuando salí, el jardín estaba en silencio y la estatua parecía normal nuevamente, pero sabía que no estaba solo. Las marcas en mi cuerpo ahora brillaban débilmente y los susurros eran más fuertes que nunca. Era solo cuestión de tiempo. No sé cómo llegué al hotel esa noche. Mi cuerpo estaba exhausto, mi ropa empapada de sudor y tierra, pero la memoria del túnel y las figuras estaba clara, como una cicatriz en mi mente. Las marcas en mi cuerpo ahora cubrían casi toda mi piel, y los susurros eran tan fuertes que apenas podía pensar. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. En la habitación, preparé lo que necesitaba para el ritual de purificación: las hierbas de la anciana, cenizas de una fogata que encendí en el jardín del hotel, lo que atrajo miradas extrañas de los huéspedes, y el cuchillo. El libro decía que el ritual debía hacerse al amanecer, cuando el mundo de los vivos y los muertos estaba más cerca, pero no podía esperar. Volví a la mansión en la madrugada. La estatua parecía estar esperándome, sus ojos vacíos fijos en mí, como si supiera lo que planeaba. Esparcí las cenizas a su alrededor, formando un círculo, y puse las hierbas en el centro. El cuchillo temblaba en mi mano, pero sabía que no había otra opción. Corté nuevamente mi palma, dejando que la sangre cayera sobre las hierbas. El dolor era agudo, pero insignificante comparado con lo que sentía dentro de mí, como si algo estuviera desgarrando mis entrañas, tratando de salir. Comencé a recitar las palabras del ritual, en un español arcaico que apenas podía pronunciar. La estatua reaccionó de inmediato. Su superficie se agrietó, liberando un humo negro y denso que olía a carne quemada. El suelo tembló, y los susurros se convirtieron en gritos, voces de hombres, mujeres y niños, todas gritando en agonía. Fue entonces cuando las figuras aparecieron. Salieron de las sombras del jardín, delgadas y pálidas, con ojos negros y bocas abiertas en gemidos silenciosos. Se movían hacia mí, pero se detuvieron en el borde del círculo de cenizas, como si algo las impidiera avanzar. La estatua comenzó a desintegrarse. Pedazos de piedra caían, revelando algo por dentro, una forma oscura y palpitante, como un corazón gigante. Era el espíritu, el guardián del umbral, y estaba furioso. Sentí un dolor insoportable en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir de dentro de mí. Miré hacia abajo y vi las marcas en mi cuerpo brillando, como si estuvieran llenas de fuego. El espíritu estaba intentando poseerme completamente y no tenía fuerzas para resistir. Fue cuando recordé el libro. El ritual exigía un sacrificio, pero no especificaba a quién. Tal vez no tenía que ser yo. Con un esfuerzo sobrehumano, tomé el cuchillo y corté el brazo, dejando que la sangre se derramara sobre las cenizas. El dolor era insoportable, pero los gritos a mi alrededor aumentaron.
y las figuras comenzaron a disiparse como humo al viento. La estatua se rompió por completo. Pedazos de piedra volaron en todas direcciones, y el espíritu, una masa negra, fue absorbido dentro del círculo de cenizas. Hubo un destello cegador, y luego silencio. Cuando desperté, estaba tirado en el jardín, el brazo ensangrentado y las marcas en mi cuerpo desapareciendo lentamente. La estatua ya no existía. Solo había un montón de piedras rotas y cenizas. Los susurros se detuvieron. Volví al hotel, donde Javier me encontró horas después, casi desmayado de dolor y agotamiento. Me llevó a un hospital, donde trataron mis heridas. Los médicos no creyeron en mi historia, por supuesto, pero las marcas en mi cuerpo, ahora solo cicatrices débiles, eran demasiado reales para ignorar. Hoy, años después, todavía tengo pesadillas. A veces, me despierto en medio de la noche, seguro de que escucho susurros, y las cicatrices en mi brazo y pecho nunca desaparecieron por completo. Son un recordatorio de lo que casi me consume. La mansión Valente fue demolida y el terreno vendido. Nadie construyó nada allí. Dicen que la tierra está maldita. Tal vez tengan razón, pero sobreviví. Y esta historia permanecerá por siempre en mi mente. Si alguna vez encuentras una estatua antigua en un lugar aislado, con una inscripción en un idioma que no entiendes, aléjate, porque algunas hambres nunca son saciadas.